Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. Por favor, habla normalmente, estamos solas, nadie puede oírnos. La princesa Nil habló mientras sonreía un poco. Sí, mi señora, respondió Prin. ¿Te gusta este lugar? La voz de la princesa Nil era muy suave. Sí, mi señora, es un lugar hermoso. Solo ves el color plateado del agua y el cielo azul y los grandes árboles verdes. Es tan bonito. A Kumpin también le gusta este lugar. Pring miró en secreto el hermoso rostro de la princesa Nil. Era la primera vez que la princesa Nil habla directamente de Lady Plantita, sin evitar utilizar las palabras ella o esa persona, como lo hace desde que ocurrió el incidente hace varias semanas. Aún así el rostro de la princesa Nil seguía siendo suave y sin emociones. Sus ojos oscuros todavía miraban fijamente la superficie del gran lago. Traje a Kumpin aquí varias veces. Si es posible, todavía quiero traerla aquí muchas veces más. Nuestras citas no eran más que ver una película, comer una comida deliciosa en un restaurante chino y terminar sentados aquí mirando un lago con calma, sin hablarnos. La princesa Nil giró suavemente el anillo en su dedo anular derecho. Eso es todo. Estaba tan encantada. Soy feliz con ella. No quiero nada más que estar al lado de Ping. No quiero anunciarle a todos que nos amamos. Solo deseo que todos no interfieran en el lugar donde nosotras todos nos escondimos. Para mí eso es suficiente. Sin embargo, aún así todavía no puedo lograr mi objetivo. Al decir esto, la princesa Nil sonrió levemente. Desafortunadamente, Prim vio que era la sonrisa más triste del mundo. Mi querida princesa, por favor, no estés triste, dijo Prim, levantando su mano para secarse rápidamente las lágrimas de sus ojos, porque no quería derramar lágrimas frente a la princesa. No quería que ella esté más triste. Por favor, no llores por mí. La voz de la princesa Nil era muy suave, y tal vez demasiado suave. En ese momento Prin lloró fuerte porque ya no podía contenerse. La princesa Nil solo pudo ofrecerle su pañuelo para limpiar el rostro de Prin, pero Prin ya había tirado del dobladillo de su colorida camisa para secarse completamente las lágrimas de su rostro. ¿Por qué no puedo llorar? Desde tiempos inmemorables nunca te había visto tan angustiada y triste como ahora. La princesa Nil habló débilmente. Todos decían que soy una niña que nunca estuvo triste como los demás, que era brillante. Sus grandes ojos marrones miraron a la princesa. Ahora ya no eres brillante. La princesa Nil sonrió. En este momento probablemente Kunpin está llorando más que yo. Eso es posible, dijo Prin, rascándose los labios. Bueno, Kunpin casi tiene lágrimas todos los días. Prin continúa rascándose los labios y dice: me dijeron que si la princesa Pamika no le pedía a Kunpin que hiciera nada, ella simplemente se sentaría distraídamente en la sala de lectura y se secaría las lágrimas en silencio todo el día. ¿Y qué pasa con Kun Kua? Los ojos de la princesa Nil se llenaron de confusión. Bueno, a veces Kunpin le permite verla y otras veces le dice que no. Ella dice que está un poco enferma o está ocupada traduciendo libros. Todo tipo de excusas para no salir a encontrarse con Kun Kua, mi señora. Entonces la tía Pagmica no se va a quejar. La fina ceja de la princesa Nil se alzó asombrada. La tía Pagmica no debería haber permitido que Kunpin le faltara el respeto a Kunkua. Los sirvientes estamos sorprendidos igual que tú sobre este asunto. Sin embargo, es cierto que desde que pasó el día del compromiso entre Kunpin y Kunkua, es como si la princesa Pagmica hiciera todo lo que Kunpin desea. Ella no es tan estricta con Kunpin en todos los asuntos como solía ser. Eso es cierto. Sí, mi señora. Por cierto, Kunpin todavía goza de buena salud o ha estado enferma.
Preguntó la princesa Neil mientras miraba distraídamente el anillo que brillaba en su dedo anular derecho. Nadie sabe la verdad sobre ese asunto porque Kunpin se queda sola en su habitación. Puede que esté enferma, pero a veces eso puede usarse como excusa para no tener que salir a ver a Kunkua. En resumen, hoy en día nadie está contento, murmuró Prin, ni siquiera el propio Kunkua. De hecho, ahora que está comprometido con Kunpin, él no es feliz. Él solo puede poseer a Kunpin, pero no a su corazón. ¿Cómo puede ser feliz? El corazón de la gente es muy complicado, continuó murmurando Prin. Los sentimientos de las personas son siempre complejos. Puede que todavía hay una manera. Prin dijo. Sin embargo, Kunpin todavía está comprometida. Aún no está casada, mi señora. El camino es muy confuso. La voz de la princesa Neil era tan ronca y suave que Prin podía apenas oír. Pero eso no significa que no pueda ver nada. Incluso el día del compromiso, Kunpin no se quitó el anillo que le diste. Prin dijo y sonrió en la comisura de su boca. Vi la cara de Kunkua luciendo tan avergonzado cuando llevaba un anillo de compromiso con otro anillo antiguo, con un diamante más brillante y lujoso, que difícilmente se puede comparar. La princesa Neil levantó el rostro y miró con arrogancia al cielo. Su delgada frente se arrugó. Sus ojos oscuros se entrecerraron pensando. También me sorprendí que mi tía permitiera que sucediera algo así. Es difícil especular sobre la princesa Panmika, mi señora. Eso es cierto, dijo la princesa Neil, de acuerdo con Prin. Pero los sentimientos de Kunpin no son los mismos. ¿Cómo, mi señora? No la entiendo. Prin hizo una mueca. La solución a este asunto no importa cómo nos sintamos yo o Kunpin, dijo la princesa Neil golpeando rítmicamente con el dedo índice el brazo de la silla del jardín. Resulta que lo que importa es el comportamiento de Kunkua. Prin hizo un ruido bajo con la garganta. No entiendo nada, mi señora. Terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.